los ejercicios relacionados con la concentración, vamos a hacer una mezcla entre ejercicios donde me expresan la concentración y me piden calcular otra fórmula. En este caso es la ley de Henry. Entonces, recuerden que la ley de Henry tiene que ver con la concentración del gas. En este caso, el gas va a ser oxígeno, que va a ser igual a la constante de Henry, que me la tienen que dar. ¿Por qué esa constante de Henry me la tienen que dar? Porque cambia de acuerdo a la sustancia y de acuerdo a la temperatura, por la presión parcial del oxígeno. Entonces vean que el problema me dice que es la concentración de oxígeno en agua a una presión de una atmósfera. Entonces aquí me están diciendo que la presión total es una atmósfera. Entonces si yo quiero calcular la presión del agua, la presión del oxígeno, hay una fórmula que dice que la presión del oxígeno es igual a la multiplicación de la presión total por la fracción de ese gas. Entonces me tienen que estar dando la fracción de oxígeno o la información para calcularla. En este caso me la dan. Entonces yo asumo que la presión del oxígeno es igual a una atmósfera por la fracción, que es 0,209. ¿Ok? ¿Por qué sé que es 0,209? Bueno, aquí dice fracción molar. ¿Ok? Entonces ya yo tengo el valor. Ahora bien, como en este caso es una atmósfera, cuando uno multiplica 1 por cualquier valor va a dar el mismo valor. Daría diferente si la presión fuese diferente de 1, ¿verdad? Entonces la presión del oxígeno es 0,209. Recuerden que la fracción molar no tiene unidades, entonces se mantiene en 0,209. Entonces aquí decimos que la concentración, ¿verdad? Que esta concentración del oxígeno, y se los voy a poner en otro color para que no se vea así. La concentración del oxígeno, en este caso, esta concentración que me dan se expresa en mol sobre litro, que es lo que a mí me están pidiendo. Entonces es nada más hacer el cálculo y encontrar el valor de ese. Por la constante, que aquí está el valor de la constante, que me lo están dando, 1,3 por 10 a la menos 3 mol por litro en la atmósfera, por la presión, que la presión, aquí sería en atmósferas, sería 0,209 atmósferas. Cancelamos atmósferas con atmósferas y me queda mol por litro, y eso me da 2,72 por 10 a la menos 4 mol sobre litro. Y con esto ya encontramos el valor de esa concentración. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hablar de un nuevo tema, que son las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son propiedades físicas que dependen de la concentración de las moléculas, ¿verdad? Pero no de la identidad. ¿Eso qué quiere decir? Depende de la cantidad que esté presente. Puede ser 1 gramo, 2 gramos, 10 gramos, 20 gramos, ¿ok? De eso va a depender, de esa cantidad. No se comporta igual 1 gramo que 5 gramos o que 20 gramos. Pero no importa quién es esa sustancia, siempre el comportamiento va a ser igual, ya sea que sea azúcar, que sea sal, ¿verdad? O que sea otra sustancia. El comportamiento va a ser el mismo. Lo que cambia es dependiendo de la cantidad que yo tenga. Por eso son propiedades coligativas. Esas propiedades son la disminución de la presión de vapor, ¿verdad? Ver cómo baja la presión de vapor, cómo se eleva el punto de ebullición, y entonces si el punto de ebullición se eleva, entonces el punto de congelación más bien baja, ¿de acuerdo? Porque siempre se va a mover hacia los extremos. Entonces, entre más sólido agregue yo, mayor va a ser la temperatura de ebullición. Y de igual manera, entre más sólido agregue yo, menor va a ser la temperatura de congelación. ¿Y cómo se ve afectada la presión osmótica? Entonces, vamos a hablar primero de la presión de vapor. Cuando tenemos la presión de vapor, decimos que debido a las atracciones, ¿verdad?, intermoleculares
del soluto y del solvente, mayores concentraciones de solutos no volátiles dificultan que las partículas del disolvente pasen al estado gaseoso. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, vean el dibujo. Tenemos las partículas que están en azul, son las partículas del disolvente. Entonces, tenemos esas partículas del disolvente presentes. Y a la hora de agregarle un soluto no volátil, que serían esas partículas que están en rojo, dice la tasa de vaporización del solvente se ve reducida. ¿Ok? Entonces le cuesta más a las partículas pasar al estado gaseoso. ¿Por qué les va a costar más pasar al estado gaseoso? Bueno, en este caso es porque hay una interacción mayor. Entonces el soluto interacciona de forma más fuerte, ¿verdad? Con fuerzas intermoleculares mayores, y eso hace que las moléculas ya no puedan pasar al estado gaseoso tan fácilmente. ¿Ok? Entonces vemos acá en la última imagen donde dice el equilibrio se restablece con menos moléculas en la fase gaseosa, por lo tanto baja la presión de vapor. Entonces, con respecto a eso, la presión de vapor de una disolución es menor a la presión de vapor del disolvente puro. Entonces, siempre que tengamos un sólido disuelto ¿verdad? O un soluto disuelto en una disolución, entre mayor sea la cantidad de soluto que tengamos disuelto, la presión de vapor va a ser menor. ¿Ok? Entonces siempre y esto significa puro, este símbolo acá significa que el disolvente está puro. Siempre el disolvente puro tiene una presión de vapor mayor a la del disolvente a la presión de la disolución. Entonces, cuando el soluto es no volátil, la presión de vapor de una disolución es la fracción molar del disolvente por la presión de vapor. Esa era la fórmula que les había escrito en el ejercicio anterior. Entonces vean cómo la presión del disolvente la multiplicamos por la fracción de ese disolvente y me va a dar la presión de la disolución. ¿De acuerdo? Entonces esa fórmula la podemos aplicar. Eso es la ley de Raoult. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Dice así: la glicerina es una sustancia no volátil y no electrolito, con una densidad de 1,26 gramos sobre mililitro. Entonces me están diciendo que la densidad es de 1,26 gramos sobre mililitro a 25 grados. La pregunta es: calcule la presión de vapor de la disolución. Entonces me están preguntando por la presión de la disolución a los mismos 25 grados. Y esa disolución se hace agregando de disolvente y soluto. De disolvente dice que son 500 mililitros, ¿verdad? 500 mililitros de agua. Y de soluto, que sería la glicerina, son 50 mililitros. Entonces, en este caso, bien, la presión de vapor del agua pura a 25 grados es de 23,8 torr. Entonces vean que me están dando la presión, esto es otro valor que me están dando la presión del agua pura. Entonces del disolvente. Y esto es 23,8 torr. Bien, entonces sabemos que la presión de la disolución es igual a la fracción del disolvente por la presión del disolvente,
¿Qué tenemos? Tenemos la presión. ¿Qué nos falta? La fracción molar. ¿Cómo se calculaba la fracción molar? En este caso sería la fracción molar del agua y la calculamos multiplicando o dividiendo, perdón, los moles. Dividimos los moles de agua entre los moles totales. ¿Ok? Entonces la fracción de agua sería igual. Los moles de agua los sacamos. Y el disolvente acá, que es agua, 500 mililitros. Asumimos que la densidad del agua es 1, ¿verdad? Porque estamos a 25 grados, entonces la buscamos y la densidad del agua es 1. Entonces lo que tenemos que hacer es 500, voy a escribir aquí abajo, 500 mililitros es igual, o bueno, voy a hacerle la conversión. Entonces decimos que 1 gramo es igual a 1 mililitro en el caso del agua, por lo tanto me va a dar 1 gramo es igual a 1 mililitro, cancelamos mililitro por mililitro, me va a dar 500 gramos de agua. Esos gramos los pasamos a moles, decimos que 18 gramos es a 1 mol, y entonces me da 500 entre 18, da 27,78 moles. Ya tenemos los moles de disolvente. Necesitamos los moles de soluto para sacar los moles totales. Entonces decimos 50,0 mililitros de glicerina. Tenemos la densidad de la glicerina porque no la dieron. Entonces decimos acá que 1,26 gramos es 1 mililitro. Y luego 1,26 gramos es 1 mililitro. Y cancelamos mililitro por mililitro y los gramos lo pasamos a moles con la masa molar, que no la tenemos, pero sí tenemos la fórmula que dice el problema, C6H8O3. Entonces sería 92. 92 gramos es a 1 mol. Y entonces eso da 50 por 1,26 dividido entre 92. Eso da 0,68. 5 moles. Y ya con eso podemos calcular la fracción molar. Entonces, voy a borrar esta información de acá para poder seguir resolviendo el ejercicio. No me va a caber. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que hay que hacer es calcular la fracción, que en este caso, la fracción X del agua va a ser igual moles de agua, que los moles de agua son 27,78 moles, entre los moles totales, que serían 27,78 más 0,685. Esa fracción de agua es igual a 0,976. ¿Ok? Y ya después utilizamos la fórmula de la presión. Entonces la presión de la disolución
es igual a la fracción del disolvente, que sería el agua, que sería 0,976, por la presión pura, que nos la estaban dando, que era 23,8 torr. Y esa presión de la disolución es igual a 23,2 torr. ¿Ok? Y ese sería el resultado del problema. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es el punto de ebullición. Entonces recordemos, y podemos verlo en esta curva, que tenemos una curva, que es la curva de cambios de estado, esta que viene aquí con las líneas en negro, del disolvente puro. Entonces, a una atmósfera de presión, ¿verdad? En este punto de acá, que sería a nivel del mar, cuando uno corta y baja aquí, uno obtiene la temperatura. En este lado es donde pasamos de sólido a líquido, que a 0 grados, que a una atmósfera serían 0 grados. Entonces este valor de acá son 0 grados Celsius y este valor de acá son 100 grados Celsius. ¿Ok? Acá abajo. Entonces tenemos 0 grados para pasar de sólido a líquido. Y de líquido a gaseoso, a una atmósfera de presión, tenemos 100 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de que agregamos un sólido, la curva se desplaza. Como la curva se desplaza, entonces a una atmósfera, que sería aquí, voy a seguirla dibujando en rosado, a una atmósfera, entonces se me desplazó la curva y eso va a hacer que la temperatura aumente. ¿Ok? Entonces vean cómo se eleva el punto de ebullición cuando yo agrego un sólido. Entre más sólido agregue yo, más se va a aumentar esa temperatura. Entonces puede ser que este sea el 5%, este sea el 20%, al 30% de sólido. Igualmente, entonces vean cómo se ve afectado el punto de congelación. Mientras que el punto de ebullición aumenta, el punto de congelación disminuye. Ya no es 0, ahora puede ser menos 5, menos 20, menos 40. Entonces eso es como se ve afectado el punto de ebullición. ¿De acuerdo? Entonces aquí está, la disminución también del punto de congelación. Y para eso, ¿ok? Utilizamos dice sí, el cambio que se da es directamente proporcional a la molalidad. Entonces, tenemos la molalidad que la podemos multiplicar por una constante, que esa constante es importante que no la den porque tenemos Kb, que sería la constante del punto de ebullición, Kf, que sería la constante de congelación, ¿ok? Y cambia de acuerdo a la cantidad, al tipo de sustancia, ¿ok? Entonces, necesitamos saber cuál es la sustancia y cuál es su constante. Multiplicamos por la molaridad y eso nos va a dar el cambio de temperatura. Nos va a dar y me va a dar este valor, cuánto cambió. Pero si yo quiero saber en realidad el valor de la temperatura, tengo que sumarlo o restarlo. ¿Eso qué quiere decir? Me va a decir que si aumentó la temperatura, que la temperatura aumentó en 3 grados. Pero ¿a cuánto ebulle el agua pura? El agua pura ebulle a 100. Entonces habría que sumarle a los 100 grados los 3 grados que me está dando este factor. ¿Ok? Entonces es muy fácil, es simplemente multiplicar una constante que a mí me da por la molalidad que probablemente la tenga que calcular. ¿Ok? Ese valor de Van Hoff es un valor que toma en cuenta la cantidad de partículas. Entonces, si yo tengo cloruro de sodio, yo sé que cuando yo disuelvo cloruro de sodio en agua, yo voy a tener un sodio y un cloruro. Entonces, al final de cuentas, ¿cuántas partículas son? Son 2 partículas. Entonces, hay que multiplicar por ese factor de Van Hoff. Hay sustancias que se disuelven en 1, 2, 3 partículas. Las sales se disocian. Entonces,
hay que contar la cantidad de iones que tiene la sal. Por ejemplo, el cloruro de sodio, 2. El sulfato de potasio se separa en sulfato, que sería 1, y en 2 potasios. Entonces son 3. El sulfato de magnesio es un magnesio más un sulfato, entonces son 2, ¿ok? Claramente la regla dice que se va a ir disociando entre más diluida esté, mayor va a ser la disociación, pero vamos a nosotros a utilizar estos valores máximos, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, la fórmula me va a quedar de la siguiente manera. Este es el valor de Van Hoff, ¿verdad? ¿Ok? El coeficiente Van Hoff. Esta es la constante de ebullición o la constante de fusión por la molaridad. Hay sustancias como el etanol, que son sustancias orgánicas neutras. Por lo tanto, estas sustancias no se disocian. Para esas sustancias, el valor de Van Hoff es de 1, ¿ok? Entonces, siempre hay que multiplicar. Vean que esta es la fórmula ya corregida con el coeficiente Van Hoff. Entonces, esta es la fórmula que tenemos que aplicar. ¿De acuerdo?